Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A continuación, Estéreo Más presenta Ora Acción, un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor. A continuación, Ora Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo estar con ustedes hoy. Estamos en este programa de Oración. Hoy estoy cubriendo al anciano Luke. Vamos a platicar un poquito y antes que nada vamos a hacer una palabra de oración. Entiendo que el programa de oración no solamente es poder entender que hay una comunicación con el Padre, sino tener una parte de herramientas para poder, más que entender, poder redescubrir, diría yo, una comunicación con Dios y saber todo lo que tenemos como hijos a la mano. Así que bienvenidos sean todos a este programa. Hoy vamos a hablar un poquito de tocar fondo y cuáles serían las cosas que Dios nos deja cuando estamos tocando fondo. Sin antes comenzar con una palabra de oración, acompáñeme usted que está ahí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por estar, Señor, junto con mis hermanos, buscando en tu palabra, Señor, todo lo que tú nos has dejado como una guía espiritual para nuestra alma, Señor, y para que físicamente salgamos de algunos lugares donde estamos. Señor, queremos ser hombres y mujeres de oración, pero también queremos que esa oración nos lleve a un accionar, Señor. Por eso el espíritu de este programa es la oración, ¿verdad? Poder orar y accionar, Señor, conforme a tu palabra y a tu espíritu, Señor. Pedimos, Señor, por todos aquellos que nos están escuchando, todos aquellos que no te conocen también, Señor, que tal vez conocen una religión, pero no te conocen a ti. Oramos por ellos, oramos por nuestros líderes, nuestros pastores, los ancianos, Señor, todas las personas que están en esta iglesia sirviendo a tu pueblo. Oramos, Señor, por todo el gobierno, Señor, toda la parte política que deciden, Señor, en este país, Señor. Así que de la misma manera los ponemos en tu mano sabiendo que, Señor, tus decisiones están sobre todas las decisiones. Que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiarlos a decir que sí a lo que tú dices que sí y a decir que no a lo que tú dices que no. Señor, nuestras generaciones las ponemos en tu mano de igual manera, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, todos aquellos que son tierras con promesa, Señor, tierras donde hemos sembrado lo suficiente, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de las temporadas y cambiando una temporada por otra puede haber el resurgimiento de una semilla para que dé ese fruto abundante de la promesa que creemos. Oramos por nuestros matrimonios también, Señor, que nos puedas guiar, que podamos ser pacientes, esposos que edifican, no hombres violentos, sino que seamos mansos y humildes como tú nos mandas. Y Señor, que sea y que hayan y se multipliquen esas mujeres sabias en su hogar. Oramos por nuestros pastores, Señor, que tú los tengas, Señor, en tu mano para que nuestro pastor pueda tomar las mejores decisiones y pueda ver, Señor, más allá y pueda guiarnos, Señor, conforme a tu espíritu y a tu palabra. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de esto que recibíamos de parte del Señor. Y también fue algo que compartí con los muchachos en estos días en nuestro Congreso de Gracia. Se me viene aquel verso en Jonás donde dice la palabra que él por una serie de decisiones va en contra de la voluntad de Dios. Esto se ve como muy, muy fácil de no cometerlo, pero realmente hay cosas que Dios te ha puesto en tu espíritu que uno finalmente por cuestiones de comodidad, por cuestiones de algunas características del momento, finalmente hacemos lo que no corresponde. Y entonces en el libro de Jonás nos habla de un hombre, un predicador, que recibe una instrucción por parte de nuestro Señor de ir a predicar a un lugar, llevar la palabra para que se arrepienta todo este pueblo, y finalmente toma otro camino. Y entonces este camino lo lleva a que está en las profundidades del Seol, dicen algunas versiones, pero es tragado por un pez grande y este pez es llevado hasta las profundidades. Ahora les quiero hablar del sentido figurado de esto. Como decisiones nuestras, no decisiones de la demás gente. Y esto yo creo que es ahí donde empezaremos a tener un análisis de esto. Me gusta mucho entender que en esta historia, Jonás, en esta historia es sumamente importante que el que se metió al problema de haber tocado fondo fue Jonás. Esto es lo primero que yo quisiera mencionar.
Tal vez se los voy a leer en un ratito, pero fue Jonás el que cometió el error. Jonás fue el que desobedeció. Jonás fue el que tomó la decisión para estar en el lugar donde estuvo. Y vemos que en Jonás 2 dice que Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez, y entonces ahí es donde el Señor manda su auxilio. Pero quiero que lo vean esto un poquito. Dice que en Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Siempre 3 días es como un tiempo profético para que las cosas vayan a cambiar. Lo primero que todo es saber que Jonás tomó una decisión que lo llevó a tocar fondo. Eso es importante, porque el tocar fondo realmente uno pensará que es lo peor que nos puede pasar. Pero mientras que no se toca fondo, no hay reacción en la mayoría de nosotros. Muchas veces cuando tocamos fondo y queremos orar al Señor, previo a esto tienen que primero entender y evaluar de que has tocado fondo. Primero, entender y evaluar que has tocado fondo. Y segundo, que esté lo suficientemente claro que has tocado fondo no debido a las decisiones de los demás, sino que debido a que no tuviste el carácter suficiente, a que no tuviste la fuerza suficiente, y es culpa tuya. ¿Por qué es importante para mí esto? ¿Por qué es importante entender, adueñarme de la responsabilidad de los actos? Porque si nosotros nos adueñamos de esa responsabilidad de decir, yo fui el del error, esa responsabilidad trae consigo también herramientas para salir de ese hoyo donde caímos. Recuerdo, por ejemplo, cuando José es vendido por sus hermanos. Previo a eso dice que fue y estuvo en una cisterna sin agua. Es decir, que el fondo, no había nada que evitara que se tocara el fondo. Pero desde ese día donde José rebotó, es decir, tocó fondo, pero ese impulso lo sacó adelante, desde ese día comenzó la reconstrucción del nuevo José. Entonces, la primera parte que yo quiero decirte es que es importante que no culpemos a nadie de dónde estamos. Todos en algún momento vamos a estar en momentos sumamente complicados, donde vamos a tocar fondo, pero parte de la estrategia para que salgamos de ese lugar de oscuridad, transformados, bendecidos, con una nueva mentalidad, es que sepamos que pudieron haber tenido culpa a los demás, pero ahora es nuestra responsabilidad salir. Mientras que culpes a los demás, también estás esperando que esa ayuda venga por otro lado. Estás esperando que alguien venga y nos venga a auxiliar, y nuestro socorro, el único socorro que tenemos, proviene de Dios. Bueno, Germán, entonces voy a llamar al pastor. No. Entonces voy a llamar a los ancianos para que me ayuden. Alguien te podrá ayudar en oración, pero lo que sí estoy seguro es que hay batallas que solamente puedes batallarlas tú, solamente las puedes pelear tú, y peor aún, hay batallas que solamente tú las puedes ganar. Entonces, en este primer pasaje de Jonás, lo que nos enseña es que clave que para tocar fondo, llegar a las profundidades del Seol y poder salir disparado nuevamente a tu vida de comisión, de propósito, heroísmo, tener esa parte heroica en tu vida, es saber que nadie tuvo la culpa y que es totalmente tu responsabilidad salir adelante. Eso es importante, que por medio del Espíritu Santo todo lo que es debilidad ahora se perfecciona en la fuerza que Él nos da. Es lindo esto, porque si no, no hay transformación. Si no, no hay transformación. Entonces, varias cosas. Una vez, Germán, he tocado fondo, voy a salir adelante, mi lenguaje de culpa va a cambiar, voy a adueñarme de mi responsabilidad y voy a salir adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué me corresponde hacer? Primero, hay un análisis que les conté a los muchachos teniendo un evento que tuvimos para los adolescentes de la zona búfalo, que nos hablaba de ese carácter que Dios quiere, que vamos a ser fuertes como el búfalo. Y dice 1 Samuel 17:51, entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, lo sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Importante esto. Y no sé si la toma me alcanza a ver todos los elementos de la mesa, tal vez me confirman. ¿Se ve aquí, Fortín, estos elementos aquí o la toma está muy bajita? ¿Sí se ve la mesa o no? No se ve la mesa. Bueno, pero pónganle que aquí hay varias formas y tamaños de gigantes.
¿verdad? Y dice que estaban sus hermanos. Quiero que podamos ver algunos de los enemigos que tenía David en plena batalla. Por ejemplo, estaban los hermanos y cómo miraban sus hermanos a él. Después estaba el pueblo atemorizado. Y después estaba Goliat. Quizás si David hubiera llegado en ese momento y hubiera convencido y se tuviera tomado el tiempo de convencer a sus hermanos que él era un hombre apto y que él era más fuerte de lo que ellos creían y que no menospreciaran toda su labor y convencer a todos que era un hombre digno de poder enfrentarse al gigante, hubiera perdido todo el tiempo que era sumamente valioso en el campo de batalla. Tal vez si hubieran hablado con cada uno de los del pueblo y decirles, miren, recuerden que Dios está con nosotros, recuerden, no deben de tener miedo. Rey, ¿qué pasa? Tú eres el rey, ¿acaso? ¿Por qué estás teniendo miedo? No. Él no gastó su tiempo en los gigantes que no eran tan pequeños, que no eran tan grandes, perdón. Vamos a ponerlo de otra forma. Él no gastó su tiempo en enemigos que no fueran sus gigantes. Eso es lo que les quiero decir. Este es un principio de productividad. En un libro que leía hace un tiempo decía que se llama Tráguese este sapo, y el tráguese ese sapo habla de un principio de tragarse el sapo más grande y más feo desde que comienza tu día. Es decir, el lío más grande, el que más te detiene, el que nunca le logras meter la mano porque decís, bueno, eso después lo voy a hacer, el que postergas, realmente es aquel que va a beneficiar al resto de tus enemigos. Entonces quiero ponerlo en el campo de batalla y después en nuestra vida diaria. Miren qué tremendo, que cuando Goliat es vencido, dice que los filisteos vieron cómo su campeón estaba muerto y huyeron. Esto es un principio de vida cuando tocamos fondo. Cuando tocamos fondo, si enfrentamos nuestros grandes problemas primero, van a haber algunos de nuestros enemigos que son más pequeños que se van a ir o perdiendo fuerza o se van a ir diluyendo o muriendo de a poco. ¿Qué es lo que hace la gente que no logra hacer cosas significativas? ¿O qué hacemos nosotros muchas veces cuando no logramos avanzar? Germán, ¿qué hacemos? Nos ocupamos de todos los enemigos insignificantes que tenemos en la vida, aún sabiendo que tenemos un gran problema encima, quizás personal. No, quieres convencer a todos, y ese tipo de enemigos realmente no te van a traer nada nuevo a tu mesa. Ese tipo de enemigos no te va a sacar adelante. Entonces mi primera recomendación es que nosotros que estamos tocando fondo y viene un resurgimiento de parte de Dios, tendremos que lidiar con el gigante primero. Dice la Biblia aquí que David corrió y se puso sobre el filisteo. Otra característica de David aquí es que concluyó lo que había comenzado, porque no solamente vence al filisteo, no solamente vence al gigante, sino que le rompe o le corta su cabeza. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a comenzar, como vamos a empezar a recuperarnos, ¿verdad? Vamos a comenzar, hemos tocado fondo, pero Señor, tú nos vas a dar las fuerzas para recuperarnos. ¿Cómo va a ser esto? Primero vamos a llevar al gigante primero. Número 2, lo que vayamos a comenzar, lo vamos a terminar. Esta va a ser la gran diferencia de estrategia, de cómo hemos peleado antes. Vamos a comenzar un libro y lo vamos a terminar. Vamos a comenzar esta temporada en el gimnasio y lo vamos a terminar. Voy a comenzar con esta nueva relación de honra y voy a comenzarla para casarme. No voy a dejar nada a medias, porque aquel que deja las cosas a medias nunca logra salir a la superficie, nunca logra salir adelante. Otra de las cosas que me gusta mucho, que es parte de la estrategia para salir adelante o recuperarte, es un análisis real. Y esto los hablábamos con los muchachos, porque ahora pone una foto cualquier hermana, por ejemplo, y todas sus amigas, obviamente por ese apoyo tan lindo que tienen entre las hermanas, ¿verdad? Les dicen hermosa, bella, wow, ¿cómo te ves? Espectacular, qué linda, wow, corazón, bueno, de todo un montón de cosas. Y nos reíamos un poquito con los muchachos. Pero ese es el análisis que ahora tenemos. Un análisis o muy cruel, o un análisis demasiado maquillado, o un análisis demasiado chatarra, diría yo. Que es, ¿por qué chatarra? Refiriéndome o en la línea de entendimiento de la comida chatarra, que nos gusta pero no nos sirve para nada.
Unas papas fritas son espectaculares, pero no te nutren, no te hacen crecer, sino que todo lo contrario te puede enfermar. Entonces, quiero leerles dos versos para que ustedes recuerden un par de historias. El primero es 2 Samuel 9:8, donde dice: se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Este es Mefiboset. Y nosotros podremos decir, tal vez me ayudan con mis lentes, creo que los dejé por acá. Uno pudiera decir, no, Mefiboset, el enemigo había cambiado su pensamiento y lo estaba haciendo percibirse como un perro muerto cuando él era un hijo de un rey. Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, pero también estoy de acuerdo que a pesar de ser un rey, está viviendo como un perro. Qué tremendo esto. Un análisis real nos va a dar no solamente ubicación, sino que ubicación y mentoreo para salir adelante. Porque si nuestros controles de análisis son chatarras, nunca vamos a saber si hemos estado bien o estamos mal. Nunca vamos a saber cuánto nos hace falta. Nunca vamos a saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo regular o lo estamos haciendo muy, muy mal. Entonces, aquí mi mochila está aquí adentro, solo que no la logro alcanzar. Entonces, una cuestión básica es, mi mochila está aquí adentro, fíjense, pero no logro sacarla. Una cuestión básica es que necesitamos un análisis real. A pesar que nos digan, no seas duro contigo mismo, yo prefiero ser duro conmigo mismo y no ser duro con los demás. Creo que ese es uno de los versos que me gustaron mucho de alguien que leía. Dice que el hombre grande y la mujer grande es duro consigo mismo, pero el hombre pequeño es duro con los demás. Gracias, Beca. Entonces es importante eso, que cuando nos miremos, el enfrentarnos con nosotros mismos, el poder decir, yo quiero un análisis, quiero discernir lo que estoy haciendo, que sea un análisis real. ¿Qué tan real era que Mefiboset estaba viviendo por debajo de sus posibilidades? ¿Qué tan real fue el análisis? ¿Fue cruel? ¿Fue frío? Sí, pero era real. Por ejemplo, otro verso que me gusta mucho es hablando de Gedeón. Gedeón dice, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Les vuelvo a preguntar, ¿era real esa medición o no? Claro que sí. Pero eso, en vez de ser un ancla para detener a Gedeón, dijo, si yo no cambio, si yo no hago este movimiento osado por mi familia, por mi ciudad, por la iglesia, por quién soy yo, por aquellos que vienen atrás, voy a seguir siendo de la familia más pobre y yo el más pequeño. No eran un análisis maquillados. Claro, eran análisis difíciles de poder digerir, pero era un análisis que necesitaba Gedeón, que necesitaba Mefiboset para salir de donde estaba. Muchas veces lo que queremos son ministraciones que nos hagan piojito. Queremos ministraciones que nos hagan sentir motivados. Queremos ministraciones o queremos personas que nos aplaudan. Donde la palabra dice que hay unas heridas de aquel amigo que te ama. Hay unas heridas, es mejor las heridas del que te ama. El que te ama, es por eso que también se habla que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta, porque son esos momentos de análisis frío y cruel lo que nos van a sacar adelante. Yo siempre me he puesto a pensar que cuando al pueblo del Señor les traía el Señor vianda sólida, pero opta por la leche, es porque hay cosas que no estamos dispuestos a digerir. Porque la diferencia entre leche y vianda sólida es que un bebé no lo puede digerir correctamente. Pero nosotros, como hombres y mujeres de Dios, debemos de saber que cuando hemos tocado fondo hay una realidad que digerir. Hay una realidad de decir, esto lo he estado haciendo mal y lo voy a cambiar, esto lo dejé a medias pero lo voy a terminar, me he estado engañando, maquillando mi estado, sí, pero no estoy tan mal. Y lo peor que nos puede pasar, ojo con esto, es decir, yo no estoy tan mal como aquel, yo no estoy tan mal como aquel, pero los de la alabanza hacen esto, pero los de la otra iglesia hacen aquello. Nuestra única comparación que deberíamos de tener es Jesús, porque Él nos ama como somos, pero nuestra responsabilidad es parecernos a Él. El compararte con alguien más realmente no tiene sentido. Es mejor compararse con quién fue uno antes de conocer a Dios y cómo va uno en su crecimiento después de conocerlo. Entonces, como segundo punto, un análisis real es básico para todos aquellos que estamos levantándonos en el nombre de Jesús. Otra que me gusta de David, se las cuento rápido.
Y tal vez si me traen algún papelito o algo así, algún vasito de plástico, sería calidad. O si alguien tiene el frasquito de gracia, mucho mejor. Pero se lo voy a leer. 1 Samuel 17:32. Esto lo leí en un libro secular, pero después me di cuenta que en la Biblia había una historia que encajaba súper. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero en su juventud. En el verso siguiente, 1 Samuel 17:33, se los quiero ver si lo encuentro. Miren lo que dice. En el verso 34, perdón. Pero David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y se llevaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería, se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Entonces me gustó mucho que David hace memoria de victorias pasadas para que fueran su gasolina para enfrentar a su nuevo gigante. Y entonces se los conté a los muchachos. Debemos nosotros de tener un frasco de nuestras victorias. Un frasco de nuestras victorias. Porque David, en el momento que se enfrentaba a una nueva, él sacó y empezó a leerle sus victorias al rey. Y dijo: Señor, pero yo he peleado contra osos y leones. Señor, yo estuve en soledad y no me amargué con mis hermanos. Señor, yo no era invitado, pero siempre supe cómo adorarte en soledad. Señor, mi mamá se enfermó, pero seguí adorándote. Señor, me accidenté en tal año, pero tú me recuperaste. Señor, había perdido mi casa, ahora ya tengo una nueva. Señor, terminé aquella relación, pero tú me rescataste y ahora estoy casado con un buen hombre, con una buena mujer. Señor, estuve a punto de perder a mi hijo y ahora ya está corriendo con 5 añitos. Señor, estuve enfermo y tú me sanaste. Señor, no podía tener hijos, pero ahora puedo tener hijos. No sé cuáles serán nuestras victorias, pero sí estoy seguro que todos tenemos un frasco lleno de victorias pasadas. El problema es que muchas veces nuestras tribulaciones o nuestras victorias, el enemigo nos ha dicho, en vez de cambiar esta palabra victorias, y le ponemos mis pruebas pasadas. Y entonces ese simple cambio de palabra nos hace pensar que no estamos aptos para esta nueva complicación que nos trajo la vida, para este nuevo valle. Entonces le enseñaba a los muchachos: la próxima vez que tengas que enfrentar a un gigante, abre tu frasco de victorias y léelas. Comprueba cómo Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Importante que en medio de la prueba, en medio que te está levantando, va a haber una amnesia de cómo Dios ha sido contigo. Pero aprendemos que David dice que cuando él vio que el gigante estaba parado ahí frente a él, que no había nadie que creyera, dijo: no, yo tengo que recordar quién ha sido el Señor conmigo para poder afrontar a este gigante. Entonces yo te lo quiero poner en un ejemplo para ti. ¿Quién ha sido el Señor contigo que ahora no te puede levantar? ¿Acaso no fue el que te levantó antes? Y es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Tal vez nos da amnesia. Recuerdo aquella mujer en la Biblia donde hablaba que a ella se le había concedido un hijo. El profeta había orado por ella y ella no podía tener hijos y se le concedió un hijo. Pero luego este hijo se enferma y está a punto de morir, y la mujer, obviamente en su desesperación, le dice: ¿qué tengo que ver contigo? ¿Has venido a burlarte de mí?, le dice el profeta. Se le había olvidado que en manos de ese mismo profeta Dios le había dado esa promesa. Y así somos. Se nos olvida que Dios ha estado con nosotros. Se nos olvida que en el último momento entró el Señor. 90% de las cosas que nos preocupamos ahorita nunca van a suceder. Entonces tal vez lo que nos debe de dar esa gasolina extra es un depósito de tus victorias pasadas. Un depósito de tus victorias pasadas. Sé que tenemos 5 minutos más y bueno, tal vez en algún momento grabo otro de esto, de cómo salir del fondo en esta oración. Pero quiero hablarles de una sola cosa más.
Creo que vamos a hablar 4 cositas y tal vez en el otro 4. Otra de las características, además de poder lidiar con el gigante primero, de tener un análisis real del frasco de tus victorias para la fidelidad de Dios, es hablar con nosotros mismos. No, Germán, eso ya me parece muy de esta nueva era. Eso de que háblale a tu alma, a tu espíritu. Bueno, recuerden aquella plática, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es decir, que él hablaba con su alma. Pero les quiero llevar este verso para que podamos ver cómo el Señor le interesa nuestro espíritu, también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Algunas veces como cristianos pensamos que el espíritu tiene prioridad, pero nunca se nos puso como prioridad, sino que dijeron que íbamos a ser transformados. Incluso la prosperidad viene así como prospera tu alma. Es importante el espíritu, pero igual de importante es el cuerpo y de igual de importante es tu alma. Mateo 9:19 dice: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En esto una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Escuchen este verso y con esto quiero terminar tal vez. Porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto, seré salvo. Se decía a sí misma. Se decía a sí misma. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ok, vamos a tratar de ver un poquito esto. Esta mujer llevaba un buen tiempo buscando un remedio para su enfermedad. Tenía 12 años de estar sangrando, escuchen esto, y mirémoslo en el sentido figurado y en el sentido literal. Literal, ¿verdad? Una enfermedad que llevas años y años teniéndola. Y en el sentido figurado, una situación en tu alma que, aunque creas que ya saliste adelante, finalmente vuelves a caer en ese bache. Una herida que nunca has sanado, un abandono que nunca ha sido tratado, un luto que no lo lograste respetar de la misma manera, yo qué sé, tantas cosas que pueden pasar. Y entonces esta mujer lleva 12 años con un flujo de sangre. Un flujo de sangre te cansa, no te permite pararte. Obviamente, y de las cosas peores que tal vez hablamos en el próximo episodio, es lo que la gente habla de ti cuando estás sangrando. La parte que las personas hablan de ti, esas críticas, ese feedback que algunas veces nos sirve y otras veces nos destruye. Y entonces ella entendió que para salir de esto tenía que hablarse a sí misma. Y dice: con solo si yo tocara el borde del manto. Es decir, que ella, previo a hacer un movimiento físico, había hecho un movimiento en su alma. Qué bonito. Es decir, que su espíritu le dijo: alma, si tú haces esto y esto, y después el cuerpo hizo lo siguiente. Es decir, que está el espíritu aquí, el alma que se sujeta y finalmente las acciones en tu cuerpo, los frutos. Parte de lo que tenemos que hacer cuando tocamos fondo es hablarnos a nosotros mismos. Poder decir: Señor, yo sé de que si yo hago esto, voy a hacer lo otro. Señor, mañana me levanto con otra manera de ver las cosas. Señor, voy a dejar de hacer esto. Y ahí le estamos hablando al Señor, pero tú te puedes hablar. Germán, tenés que dejar de ser violento. Germán, tenés que dejar de ser fluctuante. Germán, tenés que terminar esto. Germán, si vos lográs hacer esto. Germán, tomá estas mejores decisiones. Germán, tranquilo, calmate, esto se puede solucionar. Germán, pasa este tiempo. Es decir, que el hablarnos a nosotros mismos es importante. Porque es una administración previa a esos frutos que toda la gente ve. La primera batalla que ella tuvo fue en su mente. El primer movimiento que ella tuvo fue en su mente. El primer manto que ella tocó fue en su mente. Y después, obviamente, ella sí se mueve físicamente para lograr totalmente su sanidad. Quiero hacer una palabra de oración para todos aquellos que están pasando un mal momento y que esta pequeña plática que hemos tenido pueda sacarte a flote. Y así como Jonás, el tocar el fondo no es algo malo, sino que es simplemente el tomar el impulso necesario para salir adelante y resurgir de donde estás. Finalmente,
Dice su palabra que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos orando por todas aquellas personas que hoy se conectan con nosotros, que están escuchando tal vez este podcast, para que tú puedas darle las herramientas, estas herramientas que hemos aprendido, de poder lidiar con lo más grande primero, así como David con el gigante primero, de no culpar a nadie, de poder saber que las decisiones o el tocar fondo ha sido consecuencia de actos nuestros. Nos adueñamos de esa responsabilidad de salir adelante, sabiendo que solamente tú vas a estar para con nosotros. Señor, oramos para que esas victorias pasadas sean gasolina, esa fidelidad tuya que has tenido con nosotros, sea esa gasolina para todos los gigantes que han de venir. Señor, oramos por un análisis real, que sea tu Espíritu Santo, el que no solo venga a consolarnos, sino que venga a alumbrarnos el cuarto, como aquel hombre que perdió aquel dracma y prendió la luz, barrió la casa hasta que lo encontró. Tomó una decisión de prender la luz, aunque fuera a encontrar con algunas miserias que avergüenzan, pero era la única forma de salir adelante. Señor, y oramos finalmente por todos aquellos que han tocado fondo, que se han sentido, Señor, que en su mente hay una batalla grande y que hay un eco en su mente, en su corazón, en su alma de decir yo no puedo. Señor, que ellos puedan tener metanoia, cambio de mentalidad, que hablen a su alma, que hablen a ellos mismos, como esta mujer nos enseñó, que se propuso hacer un acto osado, pero previo a eso tuvo un pensamiento osado. Señor, queremos esa mente tuya, esa mente de Cristo, eso es lo que queremos. Una mente con decisión, una mente valiente. En el nombre poderoso de Jesús oramos por todas las personas que se conectaron, sabiendo que tú eres un Dios bueno. Señor, danos para apuntar y tener un plan de acción para que podamos salir adelante en tu nombre. Gracias, te amamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos los que nos escuchan por Estéreo Más 98.5 y los que se conectan con nosotros y obviamente los que nos escuchan en Spotify. Este fue su programa Oración. Un abrazo. Chau, chau. Hemos levantado nuestro clamor y nuestras oraciones han subido delante de su presencia. Estéreo Más presentó Oración, levantando un altar de oración a nuestro Dios.